Calduc de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a hablar sobre la revisión de las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos mis colegas. Es un placer de nuevo estar aquí para compartir ideas, debatirlas y reflexionar sobre los cambios que ocurren en la realidad. Y en este caso parece, pero solo mi hipótesis es que solo es una apariencia, parece que se iba a recuperar una vinculación transatlántica o euroatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea a partir de la no renovación de la administración Trump, precisamente por la irrupción de la administración Biden. Bueno, yo creo que si queremos contextualizar correctamente cómo van a ser las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, al menos durante los 4 años de la administración, los 4 años principales o primeros de la administración Biden, hay que hacer previamente una serie de reflexiones sobre la problemática interna, tanto en Estados Unidos como en la propia Unión Europea. Estados Unidos está, igual que la Unión Europea, está en la fase final de salida de la crisis sanitaria que ha sido la pandemia COVID-19, con el proceso de vacunación masiva, donde Estados Unidos claramente ha logrado la posición, junto con el Reino Unido e Israel, más ventajosa de los países occidentales, pero la Unión Europea está también en un proceso muy avanzado. Previsiblemente, para el otoño, la totalidad de los países de la Unión Europea habrán alcanzado el objetivo de tener la vacunación completa del 70% de su población. Por tanto, a Estados Unidos ahora le surge el problema de gestionar la crisis económica que es consecuencia directa de la pandemia. Bueno, sabemos que se ha aprobado el plan de recuperación con más de 1,9 billones en castellano, no en inglés, de dólares, y es un éxito de la administración Biden haber logrado la aprobación de esos fondos, pero queda todavía la gestión de esos fondos. Y esa gestión yo creo que va a tener serios problemas, al menos al principio, porque hay una discrepancia, una división muy fuerte internamente que dificulta que la administración Biden llegue a ejercer un efectivo control político de la situación del país. Los republicanos tienen una mayoría muy justa, pero una mayoría en el Senado. Los demócratas tienen una mayoría en la Cámara de Representantes y después hay una descompensación en la distribución de los gobernadores, algunos de los cuales se están revelando, algunos gobernadores republicanos se están revelando especialmente combativos con algunas decisiones, incluso sanitarias, adoptadas por la administración Biden. Esto nos hace pensar que en los próximos 2 años, al menos en los próximos 2 años, la administración Biden va a tener problemas para consolidar la gestión y el control que le corresponde a un sistema federal como de presidencia fuerte, como es el caso norteamericano. En el caso de la Unión Europea, al menos en los próximos 2 años, se presentan varios problemas. Y de su resolución depende en buena medida qué es lo que la Unión Europea puede hacer, tanto en el interior como hacia el exterior. En primer lugar está la sucesión al frente de Alemania y de Francia. Parece que en el caso alemán la sucesión a Merkel va a ser de un europeísta. La cosa no está tan clara en la presidencia francesa porque es verdad que Le Pen se muestra ahora, iba a decir, menos antieuropeísta, o menos nacionalista que hace un año, pero sigue siendo un problema si llegase a la presidencia francesa, cosa que es dudosa, pero no imposible. En segundo lugar, la recuperación económica se está haciendo en principio a partir de los famosos fondos Next Generation. Ya sabemos cómo están respondiendo los mercados, porque ya ha salido la primera parte de la deuda conjunta
europea se acaban de sacar 20.000 millones a tipo de interés cero, lo cual permite augurar que efectivamente los 800.000 millones restantes tendrán tipos de interés asumibles. Pero queda la segunda parte, que es cómo esos fondos van a ser utilizados y administrados por los países miembros. Y eso me reconvierte a un nuevo problema que está presente dentro de la Unión Europea, que es el caso de los estados fallidos o de los estados rebeldes. El caso de los estados fallidos era claramente el de Italia, hasta que se logra finalmente reconducir tras Salvini la situación, y el aterrizaje de Draghi ha permitido que poco a poco Italia pase de un estado fallido que preocupaba seriamente al resto de los países, sobre todo al eje franco-alemán, a un país que está colaborando. Pero España sigue siendo, con el gobierno que tiene, un estado fallido en el cumplimiento de los estándares que se le exigen por parte de Bruselas y que van a condicionar la administración de esos fondos. Para no mencionar la rebeldía de Orbán en el caso húngaro. Un país que detrás del cual se apuntalan otros también rebeldes, pero menos, digamos, mediáticos, como es el caso de Polonia. Y por último, queda pendiente, todavía abierto, el tema, nada secundario, muy importante, del entendimiento, o más bien habría que decir el desencuentro que se mantiene con el Reino Unido. El Brexit sigue abierto, no está cerrado, y como sabemos, es más que previsible que si en los meses que quedan, los próximos meses que quedan hasta terminar el año, no se resuelva el tema de la frontera de Irlanda del Norte, es muy probable que finalmente Bruselas termine aplicando el cierre estricto por incumplimiento por parte del Reino Unido. No parece que Boris Johnson, a pesar de las acciones que ha recibido de Biden, sea el dirigente ideal en el que poder confiar respecto del cumplimiento del acuerdo comercial que se firmó y ratificó de prisa y corriendo a comienzos de año. Es teniendo presente todas estas dos problemáticas internas dentro de Estados Unidos y la Unión Europea, donde yo quiero hacer las reflexiones sobre cómo preveo que va a ser el marco de relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. En primer lugar, lo que hay que decir es que, a pesar de la administración Trump, cuando uno coge los datos de los flujos comerciales y de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, observa que fueron creciendo sistemáticamente año tras año. Por tanto, es verdad que hubo puntos de desencuentro, algunos que venían, por cierto, de administraciones anteriores, como es el intento que parece que se quiere sacar adelante después de la reunión de la cumbre que acaba de celebrarse el día 15 entre la Unión Europea y Estados Unidos, el conflicto entre el consorcio Boeing, McDonnell Douglas y Airbus por el control de los mercados internacionales de la aviación civil. Conflicto que, como saben ustedes, generó el establecimiento de aranceles y represalias arancelarias conjuntas, disputas en la Organización Mundial del Comercio, la primera ya resuelta a favor de Estados Unidos, pero falta por resolver la segunda, presentada por la Unión Europea, que previsiblemente será a favor de la Unión Europea. Bueno, yo creo que el procedimiento que se ha iniciado ahora puede llevar a resolver un conflicto, repito, muy anterior a la administración Trump. Lo digo porque a veces se le ha atribuido también a la administración Trump capacidades de distorsionar las relaciones Unión Europea-Estados Unidos más allá de lo que realmente pueden, porque hay tal grado de interdependencia económica y comercial y tecnológica entre las dos partes del Atlántico que es muy difícil que en la brevedad del periodo de una administración se pueda dislocar esta estructura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque con la nueva administración Biden ya ha demostrado claramente cuál es su posición respecto del caso de Rusia y respecto del caso de China. Y ahí hay que tener en cuenta que más allá del entendimiento y de la potenciación que se pueda llevar a cabo en el ámbito, como ya se ha reconocido en la declaración conjunta de la cumbre, en el ámbito tecnológico, comercial y de inversiones, hay posicionamientos claramente diferentes
que pueden llegar a ser discrepantes con estas dos potencias. En primer lugar, Estados Unidos tiene una clara rivalidad estratégica con Rusia. Y eso es consecuencia de que ambas siguen siendo superpotencias en la medida en que controlan arsenales nucleares estratégicos que no tienen ni los países miembros nucleares de la Unión Europea, el caso de Francia, cuando estaba el Reino Unido también, ni el resto de las potencias, incluida China. Por tanto, Biden ya ha declarado en la reciente cumbre que ha tenido con Putin que intenta volver a retomar, eso sí, la senda perdida, repito, tampoco con Trump, empezó con Bush Jr., de discrepancia creciente hasta llegar a la rivalidad estratégica con Rusia. Claro, esa no es la situación de la Unión Europea. La Unión Europea, primero, no puede tener una rivalidad geoestratégica nuclear como la tiene Estados Unidos, y segundo, tiene una interdependencia con Rusia desde el punto de vista económico y estratégico. Es interdependencia, no es dependencia unilateral. Es verdad que buena parte del consumo energético europeo depende de las importaciones de Rusia, pero la Unión Europea es el principal socio económico y comercial de Rusia. Por tanto, el antagonismo geoestratégico deriva fundamentalmente de que la Unión Europea sí tiene fronteras con Rusia, cosa que Estados Unidos no lo tiene. Si excluimos el estrecho de Bering como zona limítrofe. Por tanto, la principal rivalidad estratégica de Europa tiene que compensarse permanentemente respecto de Rusia con la interdependencia económica y energética que poseen. Por eso, ahí hay un nivel de rivalidad entre Estados Unidos y Rusia que la Unión Europea no puede respaldar íntegramente. Es más, puede que ocasionalmente, como ocurre en el caso de Ucrania, tenga que tomar medidas diferentes incluso discrepantes de las que adopta Estados Unidos. Lo mismo cabría hacer la reflexión respecto de China. Estados Unidos y China tienen una rivalidad estratégica en el Pacífico y tienen una rivalidad económico-tecnológica muy clara. Rivalidad, que es mucho más que competencia económica o competencia tecnológica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que la competencia económica o la competencia en general se realiza dentro de un conjunto, del cumplimiento de un conjunto de normas que se reconocen recíprocamente por los competidores. Mientras que la rivalidad está basada precisamente en la ignorancia o ruptura de esas normas, con un límite que diferencia la rivalidad del conflicto armado. Es la única regla que se respeta en la rivalidad es la de no escalar hacia el uso de la violencia en la confrontación de intereses. Pero la rivalidad implica la manipulación, ignorancia o incluso alteración de las reglas en la medida en que eso puede fortalecer la posición propia y dificultar la del adversario. Y para ir concluyendo, China y Estados Unidos están en una lógica de rivalidad estratégica, convencional, por el Pacífico, y de rivalidad económico-tecnológica. La Unión Europea no tiene rivalidad estratégica con China, tiene complementariedad con respecto a China en determinadas áreas regionales del mundo, tiene complementariedad, por ejemplo, tecnológica, y tiene, eso sí, una competición abierta en el ámbito económico, porque China está desplazando de la primera posición comercial, que era tradicionalmente la de la Unión Europea en el conjunto del mundo, la está relegando al segundo rango de potencia comercial mundial. Hay competición, incluso competición comercial, hay complementariedad tecnológica con China, pero no hay rivalidad estratégica. Por tanto,
en el ámbito de las relaciones entre China y la Unión Europea, con respecto a China, Estados Unidos, yo preveo que en los próximos años la administración Biden y la Unión Europea tendrán más de una discrepancia diplomática y económica. Bueno, creo que me he ceñido al tiempo y dejamos para después. He querido formular más interrogantes que respuestas. Muchas gracias.